Estamos casi a nada de las fiestas de fundación, y vamos a conocer un poco sobre la historia de la fundación de Quito. Son 489 años de fundación. Ha pasado un montón de tiempo. La historia de Quito se remonta a los primeros habitantes que poblaron estas regiones orientales del distrito alrededor de el año 1030 a.C. En el sector llamado el Inca o del Inca. Si bien existen restos arqueológicos que demuestran que esta bella ciudad estuvo poblada durante siglos, se desconoce el momento exacto de su fundación. Más adelante, con la llegada de los incas, Quito se convertiría en una ciudad importante de la zona norte del Tahuantinsuyo, y tras la destrucción del Tomebamba o de Tomebamba se transformó en la segunda capital del Imperio Inca. Aquel 6 de diciembre de 1534, la ciudad sería conquistada por los españoles durante la colonia. Sería el centro político del actual Ecuador. La segunda ciudad en ser fundada en territorio ecuatoriano, y desde aquella época la capital y principal urbe de esta hermosa nación. En la época prehispánica, el periodo paleoindígena, las investigaciones arqueológicas señalan que en las faldas del cerro Ilaló se encontró el primer asentamiento humano de los Andes centro-norte del Ecuador. Por allá, en la década de los años 70, las excavaciones ofrecieron 80.000 artefactos líticos, la mayoría de ellos de obsidiana, lo que esto revelaría que esta materia prima fue altamente demandada en los primeros milenios de la adaptación del hombre a los valles y páramos andinos. El material en gran parte son instrumentos para cortar, raspar, perforar y puntas de flecha. Este utillaje lítico que el hombre temprano del Ilaló nos sugiere que vivía de la cacería y la recolección. El huevo en los páramos del Antisana, en los sectores de Muyumica y Quiscatola, se han identificado evidencias de ocupaciones humanas en época temprana. Esto se deduce que los cazadores del valle subían a los yacimientos de obsidiana, lo que les obligaba a ocupar cuevas y abrigos rocosos del páramo. El Inga pertenece al periodo paleolítico o paleoindio, que corresponde al estadio cultural de caza, pesca y recolección. Los estudios que hizo Robert Bell determinaron una antigüedad de 7.080 años antes de Cristo. Posteriores investigaciones, según las dataciones obtenidas por hidratación de obsidiana, nos darían más o menos unos 10.300 antes de Cristo. El periodo formativo, el sitio arqueológico denominado como Cotocollao, localizado en el actual barrio, fue descubierto por el propio padre Porras de la Universidad Católica en el año 1973, hace unos 51 años. Luego de un estudio sistemático, este barrio histórico, Cotocollao, resulta ser hasta el día de hoy el asentamiento mejor conocido de este periodo formativo de la sierra, el más ampliamente estudiado y con datos de cronología bastante seguros. La subsistencia estaría asegurada por el cultivo del maíz. Aparte de esto, de otros productos como la quinoa, el chocho, la calabaza, entre otros. Esta dieta la complementó con la cacería, siendo muy importante la presencia del venado, el conejo y los camélidos, entre otras costumbres muy bien registradas en el sitio de Cotocollao se relacionan con la vida ceremonial y la funeraria.
El material cerámico de Cotocollao tiene una afinidad en cuanto a estilos y decoraciones con las culturas formativas de la costa sierra, de la costa más que todo, sobre todo con la Chorrera y la Machalilla. Lastimosamente esta civilización desapareció debido a las erupciones del volcán Purulagua. El desarrollo regional e integración, el FONSAL, que es el Fondo de Salvamento, y el Banco Central del Ecuador han llevado a cabo diversos proyectos de investigación que han develado hallazgos importantes. Al parecer, el sitio Quito, o Quitua, o Quitu, con K, ha sido habitado a lo largo de milenios. Sin embargo, no ha existido un poblamiento continuo y por ello es muy difícil dar continuamente al panorama histórico de esta bella ciudad. El Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba se encuentra localizado en el sector noroccidental de la ciudad de Quito, entre las avenidas Occidental, América y Mariana de Jesús. Estas cubren un área de 32 hectáreas, en las cuales se ha descubierto a partir del año 2001 una gran cantidad de restos aborígenes del periodo prehispánico, especialmente aquellos de carácter arqueotectónico, y este lugar está atravesado por una quebrada de nombre homónimo, la Occidental, lo que ésta se origina en los flancos occidentales del volcán Pichincha. Rumipamba es un emplazamiento cuyos vestigios corresponden a diversos periodos arqueológicos muy tempranos. El formativo tardío comprende entre los años 1500 a.C. y el 500 a.C. Por la evidencia de restos cerámicos de esta filiación, el denominado desarrollo regional estaría comprendido entre los 500 a.C. y los 500 después de Cristo. Caracterizado por la presencia de tumbas y asociado a fragmentos de platos trípodes perforados. La evidencia del periodo de integración comprende entre 500 después de Cristo a 1500 después de Cristo. Estaría compuesto por restos de aldeas cuyas viviendas han sido construidas en barro con techumbre de paja y rodeadas por muros de piedra. De este periodo hay evidencias de tumbas poco profundas, ubicadas muy cerca del sitio. Corresponde al periodo de integración. Vasijas con engobe rojo pulido, simple con escasa decoración. Asociadas a estas se han encontrado vasijas tipo cáscaras de huevo, de filiación con la cultura panzaleo. Las dataciones obtenidas ubican a esta ocupación tardía entre el año 600 a 900 después de Cristo. Seguramente esta ocupación de este lugar no fue continua. Debió haberse interrumpido por las erupciones volcánicas de la época, especialmente las del Purulagua y las del Guagua Pichincha, que destruyeron varias viviendas del sitio. La alta densidad de piedras facilitó la elaboración de instrumentos, buriles, martillos, pulidores. La abundante presencia de metales evidencia una dieta basada en la preparación de granos. En este capítulo, el Reino Unido, uno de los capítulos más controversiales en la historia capitalina, es la relacionada con el Reino Unido, mencionado por el padre jesuita Juan de Velasco en su historia publicada en el siglo XVIII. En ella se habla de un reino mítico conformado por las etnias Quitu y Caras. Si bien las actuales evidencias arqueológicas nos ayudan a entender un poco más que un reino, de las características que describe este padre historiador no fue posible, si es que sabemos que una importante confederación como la de los Quitus se asentaron en las laderas del Pichincha y habitaron la zona a la llegada de los incas. El imperio inca.
Para los incas, esta región parece haber tenido una importancia desde el punto de vista sagrado. La geografía de la ciudad era diferente a lo que es hoy. Las investigaciones nos revelan en que gran parte de la zona que hoy ocupa el centro histórico fue ocupada en tiempo del Incario. Hacia el norte se encontraba la laguna de Iñaquito y hacia el sur la laguna de Turubamba. De la montaña sagrada descendían numerosas quebradas, muchas de las cuales alimentaban a la población con sus manantiales y chorreras. Dentro de la cosmovisión incaica, el jaguar, este felino, jugaba un papel protagónico por ser considerado como el animal más fuerte y por ello asociado con el fuego y la fuerza. De ahí la razón por la cual la mayoría de las ciudades incas tenían la forma de felino. Las investigaciones revelan que gran parte de la zona esta en que hoy se halla asentado el centro histórico de Quito fue ocupada en tiempo del Incario. La forma en la ciudad se asemejaba a un jaguar, símbolo sagrado para aquel pueblo, razón por la cual la mayoría de ciudades incas tenían la forma del felino. Los límites de la ciudad incaica de sur a norte eran la loma de Yavirac o el Shunguloma, hoy llamado Panecillo, donde se encontraba el Templo del Sol. Hasta esta loma del Guanacauri, hoy es el barrio San Juan, donde estaba el Templo de la Luna. De este a oeste se extendía entre el Pichincha y la loma de Lichimbia. Debajo del actual convento franciscano se encontraba el Palacio de Huayna Cápac y en la Plaza Grande el Palacio de Atahualpa, el Asila Huasi o Templo de las Escogidas, como lo llamaban, ubicado hoy por hoy en el actual convento de Santa Catarina de Siena, creo que es. La conquista inca de esta región fue iniciada por Túpac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec, no el partido. Pachacútec fue el fundador del imperio incaico y fue Huayna Cápac, hijo del el primer inca que estableció su residencia en tierras de Tomebamba, la actual ciudad de Cuenca. La historia de Quito se remonta a los primeros habitantes que poblaron las regiones orientales del distrito alrededor de los años 1030 a.C. en el sector del Inca, si bien existen restos arqueológicos que demuestren que esta ciudad estuvo poblada durante siglos. Se desconoce el momento exacto de su fundación. Ahora hablemos de la fundación y asentamiento definitivo de la ciudad San Francisco de Quito. Debido al pronto arribo de Pedro de Alvarado a la región por Bahía de Caracas y Puerto Viejo, por ello, para evitar un poco mayores contratiempos, el 15 de agosto de 1534, Diego de Almagro, urgido por el tiempo, fundó la ciudad Santiago de Quito, o del Quito, en las planicies de Riobamba. De esta manera tomó posesión de las tierras para la jurisdicción de Francisco Pizarro. Esta actitud truncó las ambiciones de Alvarado, quien obligatoriamente tuvo que pactar con sus compatriotas, el pacto. Días después, en este mismo sitio que Diego de Almagro fundó la ciudad Santiago de Quito, el día 28 de agosto de 1534, ocurrió lo que varios historiadores llamaban la fundación a distancia de San Francisco de Quito. La ceremonia incluyó la formación del ayuntamiento o cabildo colonial de la nueva villa, con la juramentación legal de 2 alcaldes y 8 regidores. Al escribano Gonzalo Díaz le correspondió dar fe de este acto ejecutado, y el documento decía más o menos lo siguiente: la fundación de la villa de San Francisco de Quito, en la ciudad de Santiago a 20, bueno, ustedes pueden ver,
con una tipografía un poco especial. Firma Diego de Tapia, Alonso Hernández, Pedro de Puelles, Pedro Dañasco, Rodrigo Núñez, Juan de Padilla, Diego Marilyn. Acta de fundación de la Villa San Francisco de Quito, libro primero de los Cabildos de Quito, folio 15. Bueno, después de 3 meses y días del ceremonial que estuvo a cargo de don Diego de Almagro, en las inmediaciones de Riobamba, el teniente del gobernador de don Sebastián de Benalcázar confirmó y ejecutó la fundación de San Francisco de Quito sobre las ruinas que dejó Rumiñahui, aquello que fue el día domingo 6 de diciembre de 1534. Al practicarse este acto se ratificó a las autoridades del nuevo cabildo, compuesto de regidores y alcaldes que ya se habían agrupado en agosto. De igual modo se realizaron otros requisitos legales como el trazo de la nueva ciudad. Por ello insisten los estudiosos que de forma indiscutible don Sebastián Moyano de Benalcázar, llamado Sebastián de Benalcázar, fue el auténtico ejecutor e instalador de la villa de San Francisco de Quito, y su episodio consistió en un incuestionable asentamiento, pero la historiografía ecuatoriana, por la costumbre de ciertos historiadores, se lo ha considerado como fundador de la ciudad de Quito. Sebastián de Benalcázar, ¿lo fue? ¿O fue Diego Alvarado? Deseoso de que su labor no se interrumpa, Sebastián de Benalcázar supervisó el trabajo del nuevo cabildo, corporación que hizo el empadronamiento de los vecinos de la villa y el trazo de la misma. En igual forma, vigiló la construcción del templo provisional, el reparto de solares y otras labores que aseguraron el nacimiento de la naciente villa, que al paso del tiempo sería la floreciente ciudad capital y sede político-administrativa de la Real Audiencia de Quito. Documentos aseguran que los primeros vecinos de la villa San Francisco de Quito sumaron 205, incluyendo a las autoridades, el mismo Sebastián de Benalcázar y 2 esclavos negros. Juan de Ampudia y Diego Tapia fueron los primeros alcaldes, en tanto que Pedro de Puelles, Pedro Añasco, Rodrigo Núñez, Juan de Padilla, Alonso Hernández, Diego Martín de Utreras, Juan de Espinosa y Melchor de Valdés, ellos trabajaron como regidores. El Cabildo de la Villa de San Francisco de Quito efectuó el empadronamiento de los vecinos y ordenó al Arife que hiciera el trazo de la ciudad, y este funcionario demarcó las calles a cordel alrededor de la plaza pública que ahora es donde se encuentra la Plaza de la Independencia, y el 20 de diciembre de 1534 se repartieron los solares para que los vecinos inicien la construcción de sus viviendas y casas. Asimismo, el inaugurado Cabildo quiteño acordó que se construyera un templo provisional y que en las afueras de la ciudad exista el grande y común espacio denominado ejido. Como cada vecino pues recibió una extensión importante de terreno para su estancia. La época hispana, comprendida entre 1534 a 1808. En el momento exacto de la llegada de los españoles, el Tahuantinsuyo, el imperio inca se encontraba en plena guerra civil provocada por la pugna de poder entre Atahualpa y su hermano Huáscar. ¿Qué fue lo que pasó? El primero defendía su hegemonía desde Quito, Atahualpa, y el segundo, Huáscar, desde el Cusco. Atahualpa resultó vencedor e hizo asesinar a su hermano. Sin embargo, en 1534 o 33, Atahualpa fue capturado y ejecutado por los españoles. La conquista española de los Andes septentrionales fue motivada principalmente por el rumor de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa.
se forman dos expediciones en su búsqueda. La primera, la de Pedro de Alvarado, a través de la cordillera y quien el 6 de diciembre de 1534 fundó la ciudad San Francisco de Quito junto a las faldas orientales del volcán Pichincha. La ciudad fue fundada sobre las cenizas, pues días antes Quito fue incendiada por el general inca Rumiñahui, con el objetivo de que los españoles no encontraran nada a su llegada. En agosto, la ciudad había sido fundada por Diego de Almagro, al sur del actual emplazamiento con el nombre de San Francisco de Quito. La urbe fue establecida con aproximadamente 200 habitantes. Inmediatamente se señalaron los límites. Se estableció el cabildo, se repartieron solares y se delimitaron áreas comunales. El fundador de la ciudad en este sitio parece haber como respondido más que nada a razones estratégicas, a pesar de su topografía accidentada. Su ubicación en una meseta presentaba ventajas sobre los valles aledaños más propicios para el desarrollo urbano. Este último factor fue también el que primó en la determinación del lugar por parte de los pueblos originarios, aproximadamente 7 años después de la fundación de Quito. Francisco de Orellana, partiendo desde esta ciudad, en busca de este país, de la canela, descubrió el río Amazonas el 12 de febrero de 1542. De este suceso histórico es que parte la célebre frase: es gloria de Quito el descubrimiento del reino Amazonas. El 8 de enero de 1545, el Papa Alessandro Farnese, denominado Pablo III, fundó la diócesis de San Francisco de Quito. El 29 de agosto de 1563, y Felipe II creó la Real Audiencia de Quito. Su jurisdicción abarcaba una superficie 5 veces mayor que la de la actual República del Ecuador, por todo este pasado que se considera a Quito como el núcleo de la nacionalidad ecuatoriana. La ciudad colonial se cubrió de gloria gracias a este esplendor de su arte, el adelanto de su cultura, a su afán misionero y al amor por la libertad. Enriquecida por la explotación minera y la producción textil, pudo además construirse templos barrocos y mudéjares adaptados con originalidad al ambiente local, y los ornamentó con gran profusión de pinturas y tallas que forman un mundo mágico de innegable valor didáctico religioso. Fue la época de la afamada Escuela Quiteña, obra del mestizaje indio y español. A inicios del siglo XVII, más o menos, la ciudad adoptó un estilo monumental con la construcción por varias misiones católicas de los templos. De los templos impresionantes de San Francisco, la Compañía, Santo Domingo, la Catedral Metropolitana y San Agustín. Los acontecimientos principales durante este periodo ocurrieron alrededor de estos templos, que ayudaron a promover la religiosidad entre la gente. En 1649, más de 2.000 personas cruzaron la ciudad del norte a sur varias veces durante el día y noche, rezándole a Dios para que les sea revelada la identidad de los ladrones que habían robado el cáliz sagrado del convento de Santa Clara. Por este despliegue de genio se llama Quito relicario del arte en América. Por este despliegue de genio se llama a Quito relicario del arte en América. Los geodésicos franceses del sistema decimal introdujeron en Quito el espíritu racionalista moderno y usaron la magnífica biblioteca de la Universidad Jesuita de San Gregorio. Quito alimentó la extraordinaria empresa de las misiones de Jaén y Maynas.
En Quito nació y vivió Mariana de Jesús, santa y patriota. Desde esta ciudad salió el más ilustre de los precursores de la independencia americana, el mestizo Javier Chusig, quien cambió su nombre a Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Javier Chusig o Chusig, para evitar la discriminación. Espejo fue el fundador del primer periódico de Quito, y también hay otras historias como la de Manuela Sáenz, la primera mujer enrolada al ejército bolivariano, quien se convertiría en la fiel compañera y novia del libertador Simón Bolívar. Javier Chusig, Eugenio Espejo. Cositas. La independencia de Gran Colombia comprende entre 1808 y 1830. Los primeros movimientos empezaron en 1808 con la reunión de Navidad efectuada en la Hacienda Chillo, compañía de propiedad de Juan Pío Montúfar y Larrea, segundo marqués de Selva Alegre. En ella se discutieron los acontecimientos que estaban sucediendo en España, borbónicas en España con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis socioeconómica que vivía gran parte de la audiencia a causa de las reformas, ahora sí, borbónicas. Al año siguiente, en la noche y madrugada del 9 y 10 de agosto, este selecto grupo de ilustrados criollos, entre los que destacaron el capitán Juan de Salinas y Cenita Goya, y Juan de Dios Morales, Juan Larrea, el obispo Cuero y Caicedo, y Manuel Rodríguez de Quiroga, se reunió nuevamente en la residencia de la noble quiteña Manuela Cañizares. Entre las acciones tomadas, la más importante fue la destitución del conde Ruiz de Castilla como presidente de la Real Audiencia de Quito y la instauración de una junta soberana de gobierno, nombrando a Juan Pío Montúfar como su máxima autoridad. Lastimosamente, debido a la débil del movimiento y al rechazo de varios sectores de Popayán, Guayaquil, Cuenca y Lima, el gobierno revolucionario solamente duró 77 días. Luego de varios hechos, cientos de personas, entre criollos y rebeldes, fueron encarceladas en el cuartel de Quito, donde entre el 2 y el 4 de agosto de 1810 fueron brutalmente asesinados. Alrededor de 300 presos, que equivalía el 1% de la población. Una masacre de iguales características hoy significaría cerca de 17.000 víctimas. En Ecuador se conoce este suceso como el primer grito de independencia hispanoamericana. Muchos de los sublevados perecieron durante la matanza del 2 de agosto de 1810. El poder vuelve a manos del conde Ruiz de Castilla. Los virreyes de Lima y Bogotá envían tropas para sitiar esta ciudad, y en 1812 llega como comisionado regio de España Carlos Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre, para pacificar a los sublevados. Pero al ver que incluso su padre estaba metido en el conflicto, decide unirse a una lucha sin cuartel que terminaría con su vida en 1815. Tendría que pasar 5 años más para que se declarara este primer territorio libre de la audiencia. Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, liderado por el poeta José Joaquín de Olmedo, es desde el puerto principal, que por esos años era parte del virreinato del Perú, que se inicia la campaña definitiva por alcanzar la independencia de la metrópoli.
El 24 de mayo de 1820, el ejército independentista comandado por el general Antonio José de Sucre y conformado por una división gran colombina y una división peruana vencieron a las fuerzas realistas leales al rey de España, quienes estaban bajo las órdenes del general Melchor Aymerich, en la denominada Batalla de Pichincha. Gracias a la víctima de las tropas gran colombinas, peruanas y argentinas, y se consiguió esta liberación de Quito y la independencia de las provincias pertenecientes a la Real Audiencia de Quito junto con la provincia de Guayaquil. 100 años después, en el sitio de la batalla, se levantó un obelisco conmemorativo y un museo en el que se conservan todavía las armas y los uniformes de los combates. La batalla de Pichincha cuenta que el ejército independentista bajo el mando de Antonio José de Sucre partió de Chillogallo, al sur de Quito, en vísperas del 24 de mayo de 1822. La estrategia militar consistía en bordear el flanco occidental de las faldas de Pichincha para rodear al enemigo y de este modo reducirlo en menor tiempo. El combate entonces fue cruento y las crónicas entonces decían que los quiteños contemplaron el suceso como un espectáculo de pirotecnia. Desde los balcones de las casas céntricas, a la madrugada del 25 de mayo, los cañonazos en el fortín del Panecillo anunciaban que el español Melchor de Aymerich había capitulado y que la antigua presidencia de Quito pasaba a la patria de Bolívar. Mientras los vecinos de la ciudad festejaban la libertad, Abdón Calderón agonizaba en el hospital San Juan de Dios, no por la balacera recibida en combates, lo cual lo obligó a cargar la bandera con los dientes, sino que por una crisis de disentería, por todas aquellas primicias de libertad. Acá a Quito se lo conoce como Luz de América. El 16 de junio de 1822 llega el libertador Simón Bolívar para anexar estos territorios de la antigua Evidencia de Quito luego de la entrevista de Guayaquil con el libertador de Argentina, Chile y Perú, José de San Martín, quien le cede a la continuación de la guerra de independencia sudamericana y se anexa la provincia libre de Guayaquil a la República de la Gran Colombia, conformada entonces por los actuales Venezuela, Colombia y Ecuador, con capital en la ciudad de Santa Fe, Bogotá. El nombre de la Real Audiencia se transforma en Departamento del Sur o Presidencia de Quito. El 25 de junio de 1824 se funda la provincia de Pichincha, teniendo en cuenta a Quito como capital. El 18 de marzo de 1826 se inaugura la Universidad Central del Ecuador. 18 de marzo de 1826 se inaugura la universidad. Los albores de la República, 1830 a 1930, de la historia reciente, el 13 de mayo de 1830, casi 100 años, se crea la República del Ecuador, con Quito como capital tras separarse de la Gran Colombia. El general venezolano Juan José Flores asume el cargo del primer mandatario. El 27 de agosto de 1869 se funda la Escuela Politécnica Nacional, otra de las grandes universidades de Quito, la más importante, una de las importantes. Otros hechos históricos que describen a Quito en la historia de este país son el asesinato del presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno, el 6 de agosto de 1875, hecho considerado como el primer paso hacia la revolución liberal. El asesinato del presidente Eloy Alfaro, cuyo cuerpo fue inerte, fue arrastrado por las calles quiteñas e incinerado
Posteriormente en el Parque Elegido. El 28 de enero de 1912, la Revolución Juliana de 1925 para rescatar el Estado de manos de la plutocracia bancaria. El 25 de junio de 1908 llegó por primera vez el tren de vapor a la estación Chimbacalle, ubicada acá al sur de Quito. La obra fue de construcción del ferrocarril transandino entre Guayaquil y Quito. Había sido iniciada por el presidente Gabriel García Moreno, no Alfaro, y fue terminada en la época de Alfaro. Un clavo de oro colocado en el último riel de la mencionada estación por América Alfaro, la hija del presidente Alfaro, se selló la obra de infraestructura más grande del Ecuador en aquella época. La llegada del ferrocarril de vapor a la ciudad produjo la necesidad de crear un medio de transporte urbano que operase entre la estación de Chimbacalle encima del cerro al lado sur de la ciudad y el centro comercial en el otro lado del río Machangra. La Quito Tramways Company fue organizada en 1910 en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, y fue controlada por la Ecuadorian Corporation Limitada de Londres. La QTC empezó la construcción de una línea de tranvías eléctricos en 1911 y ordenó 4 carros de 2 ejes a la J.G. Brill de Filadelfia el 17 de febrero de 1914. La nueva línea entre la estación del ferrocarril y el centro de la ciudad fue inaugurada el 8 de octubre de 1914. La QTC mandó hacer al abril 2 carros de 4 ejes en 1915 y 2 más de 2 ejes al año siguiente, 1916. La trocha de las líneas de tranvía de Quito como del ferrocarril de vapor era de 1067 milímetros, 42 pulgadas. Durante 34 años la QTC operó los 8 mismos tranvías en 2 servicios, de la estación Chimbacalle al cementerio San Diego y de Chimbacalle hasta la avenida Colón. El depósito de tranvías se ubicó en la avenida 18 de septiembre y Jorge Washington. En 1921, una empresa ecuatoriana, Compañía Nacional de Tranvías, constituyó una línea de tranvías en las avenidas 10 de agosto y La Prensa, entre la avenida Colón y la ciudad de Cotocollao, ya que la QTC poseía los derechos exclusivos de tracción eléctrica en la ciudad. Los vehículos de la CNT tenían que ser accionados por motores de gasolina. La CNT importó los chasis y la parte mecánica de esos carros de la Allgemeine Elektrizitats, Gesellschaft AEG en Alemania, pero montó las carrocerías en Ecuador. La línea de Cotocollao con trocha también de 1067 milímetros, 42 pulgadas, abrió el 22 de junio de 1923. Alrededor de 1926 los inversores ecuatorianos reorganizaron la CNT y adquirió la QTC. Los nuevos dueños cerraron la línea de gasolina de Cotocollao en 1928 y las 2 líneas del tranvía eléctrico aproximadamente en 1948. Entramos a un capítulo de la modernización de la ciudad. Entre 1930 al año 2000, en la década de los 30, las clases altas del centro de la ciudad se desplazaron al norte. Surgieron barrios residenciales dentro del esquema de la ciudad de jardín. Los espacios del centro fueron ocupados por inmigrantes
de las provincias vecinas y la parte antigua de la ciudad pudo por consiguiente conservar su traza original y su arquitectura colonial enriquecida con los nuevos aportes del siglo XIX y XX. Hacia la mitad del siglo XX, el espacio urbano estaría ya socialmente estratificado. El 5 de julio de 1941 entra en conflicto con Perú, lo que se produce la guerra peruana ecuatoriana. Durante los días de guerra con el Perú, los ferrocarriles se dirigían al sur del país llevando jóvenes soldados voluntarios para hacer frente al enemigo peruano. El 6 de agosto de 1960 se inaugura el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. El 28 de marzo de 1976 en lo que es la Loma del Panecillo. El 11º arzobispo de Quito, Pablo Muñoz Vega, inauguró en la Virgen del Panecillo. Esta sería una estatua hecha de aluminio, copiada a partir de un original de Bernardo de Legarda, el 8 de septiembre de 1978. Quito fue declarada como el primer patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, con el objetivo de conservar sus conventos coloniales, iglesias y el centro histórico en general, desde hace ya algunos años. El municipio de Quito ha emprendido en un plan de salvamento arquitectónico y social del centro histórico. A partir de la década del 70, Quito se modernizó gracias al boom petrolero en Ecuador. En los 70 se convirtió en la capital petrolera y en el segundo centro bancario financiero del país. Su modernidad se aprecia en la arquitectura del sector norte de la ciudad. La extensión de la ciudad hacia el norte y sur comenzó durante los años 80, cuando la principal área turística ubicada en el centro norte de la ciudad Quito moderno comenzaría a crecer. El 5 de marzo de 1987 se produjo un terremoto de aproximadamente 7 grados en la escala sismológica de Richter y cuyo epicentro se localizó a 80 kilómetros de Quito. El temblor causó daños en varias edificaciones de la ciudad. El 27 de diciembre de 1993 se promulga la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y el 17 de diciembre de 1995 el municipio de Quito inaugura la primera línea de trolebuses de Quito. El trolebús. Al finalizar el siglo XX, el país entró en un periodo de inestabilidad política, siendo Quito el principal escenario de estos acontecimientos que sucedieron a la nación. En el año 97 se dieron varias manifestaciones populares que pedían la salida del presidente Abdalá Bucaram. La manifestación más importante se dio el 5 de febrero y tuvo como consecuencia la denominada Noche de los Tres Presidentes, suscitada durante la noche del 6 de febrero y la madrugada del 7, donde Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón reclamaban la presidencia de la República. Finalmente, Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso Nacional 2 años más tarde y Ecuador sufrió una severa crisis financiera, teniendo como principal problema el denominado feriado bancario. Esta situación volvió a crear grandes manifestaciones sociales en la capital que desembocaron en el golpe de Estado del 2000, cuando el 21 de enero las Fuerzas Armadas del Ecuador le retiraron el apoyo, luego de que los miembros de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se tomaran las calles de Quito y avanzaran al Congreso, apoyados por un grupo de coroneles de las Fuerzas Armadas, quienes actuaban de manera independiente a la institución militar. Así, Mauá también fue derrocado. En el siglo XXI, la urbe. Para el año 2001, la ciudad había alcanzado más o menos 1 millón de habitantes más o menos. Su zona metropolitana se aproximaba a los 2 millones.
Desde el año 2002 se inició la recuperación del centro histórico y el casco colonial. En 2002 el alcalde Paco Moncayo suscribió un contrato con el gobierno de Canadá, que por medio del Canadian Commercial Corporation acordó la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad en el sector de Tababela. La licitación fue otorgada a la corporación Keyport y su construcción empezó en enero del 2006, durante el segundo periodo de Paco Moncayo frente al municipio. Los días 29 y 30 de noviembre de 2002 se llevaron a cabo los actos de inauguración de la Capilla del Hombre, un museo que contiene las mayores obras del maestro Osvaldo Guayasamín, quien fue destacado artista y sin duda alguna el mejor pintor ecuatoriano. Entre 2003 y 2004 se constituyó la línea de buses ecológicos Metrobús Quito, que atraviesa la ciudad de norte a sur. También se ampliaron las avenidas y se construyeron pasos deprimidos y reformas geométricas en la ciudad con la finalidad de dar mayor fluidez al tránsito. Para 2005 se terminó la recuperación del sector de la Mariscal, antiguamente la zona roja, creando una gran cantidad de restaurantes, calles peatonales, piletas, cafés, bares, lugares especialmente adaptados para la presentación de conciertos musicales. El 2 de julio del 2005 se inauguró una moderna línea de teleféricos turísticos Cruz Loma en el norte con el nombre de Teleférico. En el 2005 los quiteños protagonizaron la rebelión de los forajidos. Bueno, eso no voy a ahondar, que derrocó al presidente Lucio Gutiérrez. El movimiento social que tuvo lugar entre febrero y abril, y sus integrantes pues básicamente fueron gente de clase media de la capital y etcétera. Creo que eso ya no vale decir. Y en las elecciones generales del 2009 el tema del transporte masivo fue un punto trascendental de la campaña para la alcaldía metropolitana. Augusto Barrera propuso la construcción de un metro subterráneo. La primera fase de construcción del metro de Quito se licitó el 8 de julio del 2010 y ya por fin en el 2023, diciembre, entra en operación. Después de que el 8 de mayo Metro de Madrid entregara los estudios definitivos de ingeniería de dicha fase, el plazo de ejecución sería 18 meses recién, y su presupuesto era de 64.8 millones de dólares. Y bueno, ahí entró en una serie de conflictos